Buen día, jóvenes. Vamos a continuar. Buen día, ingeniera. Buen día, ingeniera. Vamos a continuar hoy. A ver, estoy con muy poco volumen, no sé si me escuchan bien. ¿Ahora sí? Escucha bien, niña. Bueno, habíamos quedado viendo kurtosis, ¿verdad? Bueno, para empezar el examen se traslada al día lunes. Dice que están atrasados con las ayudantías, me decía Abdala, que iban a terminar el sábado. Entonces, el día lunes va a ser nuestro examen. Ya, bueno, a ver, vamos a continuar donde estábamos, que era resolución de kurtosis. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna pregunta? Disculpe, ¿nos podría dictar las reglas para el parcial? Así, ¿qué normas tiene usted? Se los voy a indicar el día viernes, jóvenes. Todavía nos vemos el día viernes antes del examen. ¿Y el práctico para cuándo sería, ingeniera? Para el día del examen. Para el día lunes se traslada también. Ya, muchas gracias, ingeniera. ¿Sí? Ah, ya. Pensé que tenía otra pregunta. Ya, ahorita vamos a compartir. Ya estoy buscando un ejercicio de kurtosis. Bueno, mientras... Cerrame la puerta, por favor, hijo. Les decía, mientras voy buscando, el asunto de la kurtosis, jóvenes, depende de qué fórmula es la que utilizo. Hay varias fórmulas que se puede utilizar. Por ejemplo, nosotros habíamos visto, bueno, no la encuentro, pero en fin, era rango semi-intercuartil en el numerador y percentil 90 menos percentil 10 en el denominador. Y bueno, sabemos que el rango semi-intercuartil es cuartil 3 menos cuartil 1. En otras palabras, es el 50% central de la distribución. Pero hay otra fórmula, por ejemplo, bueno, cuartil 3 menos cuartil 1 dividido entre 2, en todo caso, es el rango semi-intercuartil. Y se quedan con el 25% de la distribución, mejor dicho, porque al dividirlo entre 2, ese 50 queda en 25. Pero bueno, hay otras fórmulas, les decía, esa misma que acabamos de mencionar. Ay, ¿dónde está? Que no lo encuentro un ratingo, oringa. Aquí estamos, ya. Para que sepan de qué hablo. Bueno, nosotros habíamos visto eso la clase pasada. Teníamos esta fórmula, rango semi-intercuartil, que era lo que les decía, el percentil en el numerador, rango semi-intercuartil, en el denominador, percentil 90 menos percentil 10. El rango semi-intercuartil se calcula, es el cuartil 3 menos el cuartil 1, y todo eso dividido entre 2, ¿no? Entonces, esta es una de las fórmulas para poder utilizar, para poder determinar la kurtosis. Otra, por ejemplo, a esta misma fórmula le restan 0.263, ¿no? A esta misma fórmula, ¿no? A otra, por ejemplo, trabaja en función de la muestra. Entonces, se movió, caramba, todo. Pero en fin, el asunto que depende de la fórmula que ustedes utilizan va a depender de eso para su interpretación, ¿ya? Entonces, ¿cuál pueden utilizar? Si yo solo les pido, jóvenes, ya sea el coeficiente de asimetría o ya sea la kurtosis, cualquiera de las dos situaciones, ustedes pueden utilizar cualquiera de las fórmulas que están, entonces, del coeficiente de asimetría. Hemos dado dos fórmulas, ¿verdad? Pero en el texto ustedes verán que hay 5. Entonces pueden utilizar cualquiera de las 5 distintas fórmulas que hay en el texto. De la kurtosis pueden utilizar cualquiera también de las fórmulas que hay. El asunto es que realicen correctamente los cálculos y puedan interpretar de forma correcta.
Ahora, en el asunto del coeficiente de asimetría que habíamos visto nosotros la clase pasada, entonces, y que habíamos visto, bueno, dos distintas fórmulas, y fíjense que nosotros dijimos que hasta la unidad 4, que esta es la 4, se trabaja con datos tabulados y no tabulados, ahí hay una diferenciación. Entonces, este asunto de los datos tabulados y no tabulados, que son fórmulas diferentes, se habrán dado cuenta ustedes, no pasa esto en esta unidad. Y no es que no exista el asunto de datos tabulados y no tabulados. El asunto es que las fórmulas son exactamente las mismas. Lo que les quiero decir, ¿no? Coeficiente de asimetría, si ustedes quieren utilizar esta fórmula utilizando la moda, media aritmética menos moda sobre desviación típica, entonces lo que ustedes lo que ustedes tienen que hacer es encontrar cada una de las medidas con la metodología según la cantidad de datos que tengan, ¿no? Entonces, si ustedes tienen datos no tabulados, tendrán que determinar la media aritmética con la fórmula de datos no tabulados, lo mismo con la moda y lo mismo con la desviación típica. Si sus datos son datos tabulados, entonces encontrarán cada una de las medidas con las distintas fórmulas de datos tabulados. Pero ahora, las fórmulas para determinar coeficiente de asimetría y kurtosis son las mismas, o sea, no hay esta diferenciación porque en realidad cuando ustedes determinan cada una de las medidas que necesitan para poder reemplazar, ahí es que se hace la distinción, ¿no? En otra situación no se hace. Bueno, si volvemos nosotros a la kurtosis, entonces les decía, la fórmula que ustedes utilicen, pueden utilizar esta, pueden utilizar la que se le aumenta, el 0.263, o sea, con la que ustedes se sientan más cómodos, es indistinto en realidad cuál es la que utilicen. Entonces, nosotros con la utilización de nuestra fórmula del rango semi-intercuartil sobre percentil 90 menos percentil 10, esto les decía yo en la clase pasada, que son nuestras interpretaciones, ¿no? En el caso de que nos salga, o sea, resolviendo y reemplazando en esta fórmula, si nos sale menor a 0 el resultado de la kurtosis, entonces diremos como interpretación que es una distribución platicúrtica o achatada. En el caso en que realizando los cálculos nos sale 0, entonces vamos a decir que es una normal o mesocúrtica. Y en el caso de que nos salga mayor a 0, vamos a decir que es una leptocúrtica o apuntada. Entonces, les decía yo, recuerden que en el coeficiente de asimetría y en la kurtosis no va el resultado, no es necesario, o sea, que vaya. Porque de repente uno va a utilizar una fórmula, el otro otra, o sea, los resultados del coeficiente de asimetría y kurtosis pueden ser distintos. Lo que no va a ser distinto es el signo, ¿verdad? Si es positivo, si es negativo o si es cero. Entonces, uno, evidentemente, si hay 5 métodos, por ejemplo, que pueden usar para el coeficiente de asimetría, cada método tendrá un resultado distinto. Pero ahora, ¿cuál van a utilizar para interpretar? Es uno solo, porque los 5 métodos tendrían que salir o positivos, o, bueno, y en este caso de la kurtosis lo mismo, ¿no? Entonces, cualquiera de las fórmulas que ustedes utilicen, o les va a salir todos los métodos positivos, o todos los métodos negativos, o todos los métodos cero, porque si no, están cometiendo algún error. No puede ser que con la misma distribución de datos un método le salga positivo y otro negativo, por ejemplo, eso no puede pasar. Bueno, en todo caso, si nosotros vamos a calcular, ahí bueno, se ha calculado, si nosotros tenemos una tabla cualquiera, hay aquí, alguna vez hablamos de las fronteras, jóvenes, que yo les decía, por ejemplo, cuando utilizaríamos fronteras, recuerden ustedes que nosotros hacemos 8 pasos para poner los límites de una tabla. Ahora, ¿cuándo se utilizan las fronteras y cómo se utilizan? Estas fronteras no es más que restarle 0.5 a los límites inferiores y sumarle 0.5 a los límites superiores. De ahí es que salen cada uno de estos datos. Por ejemplo, este primer límite inferior de la primera clase, 2 menos 0.5, ¿verdad?
5 menos 0.5, 8 menos 0.5, entonces a cada uno de los límites inferiores se le restó 0.5 y se colocó entonces en las fronteras inferiores. La frontera superior... Ingeniera, se la escucha entrecortada por su idioma. Sí, se está entrecortando. Bueno, lo que tengo que hacer, jóvenes, creo, para la próxima clase voy a cambiar de computadora. Ya no parece que es esta la que falla, porque me dicen mis hijos que no tienen problemas con sus clases. Soy yo no más que va y viene. Parece que esta computadora está fallando Bien, ¿la tiene dejada de ruta su en la casa, tarjeta, ingeniera? debe ser porque me conecto y desconecto constantemente. ¿La tiene alejada de su router? Pues si no, tendría que hacer una ampliación, ¿no? Para que le llegue bien la señal a la computadora. ¿Alguien más no escucha nada? No se escucha nada ahorita. Yo creo que la ingeniera debe estar acomodando su compu, algo, viendo la señal o algo. Fíjate lo que dice en el chat y recién pregunta. A ver, esperen un minutito, jóvenes, por favor, voy a cambiar de computadora. Es definitivamente es en esta computadora que tengo problemas. Y bueno, es la que uso y en la que está mi material. A ver, seguiremos mientras, si no tengo que traer mi disco duro, lo malo de... A ver, esperemos que no se corte, sino mientras va encendiendo la otra, jóvenes. O si no, habrá que cambiar de proveedor de internet, ¿no? Bueno, a ver, jóvenes, les decía entonces que cuando ustedes estén utilizando o eligiendo la fórmula, es indistinto cuál utilicen, pueden utilizar cualquier método que ustedes utilicen, el signo les va a salir lo mismo. Los resultados, evidentemente, que no les va a salir lo mismo porque están utilizando otras medidas. Pero en lo que es coeficiente de asimetría y kurtosis, jóvenes, los resultados suelen ser pequeños, suelen ser por debajo de entre 0 y 1, suele estar. Ya para que lo tomen en cuenta, tanto en valores negativos como positivos. Son raros, hay valores que salen por encima de 1, no es que si le sale así va a estar mal, jóvenes, pero bueno, es común que salgan valores como 0.83, como 0.600, en fin, ese tipo de datos. ¿Ya? Ahora, para que nosotros calculemos con esta fórmula, fíjense que aquí está utilizando las fronteras. Ah, estábamos pues en las fronteras, ahí fue que me corté, ¿no? Ya me había olvidado. ¿Cómo es? Ahora, les decía yo que el uso de las fronteras, jóvenes, cuando se utiliza, yo no los hago hacer fronteras porque yo lo veo innecesario
a menos que los datos que ustedes estén utilizando sean con valores decimales. Caso contrario, yo lo veo innecesario el uso de la frontera, la verdad es que lo veo inútil, ¿no? Porque ustedes, fíjense, si ustedes dibujan en un eje de números reales todos estos valores, los límites inferiores y superiores, 2, 4, 5, 7, en fin, entonces vemos que entre 4 y 5, entonces el 4.1, 4.2, 4.3, o sea, esos valores están en un espacio muerto, ¿no? Porque el primer intervalo empieza en 2 y termina en 4. Y el segundo empieza en 5 y termina en 7, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pero si nosotros tenemos valores enteros nada más, entonces no vale la pena que nosotros utilicemos fronteras, ¿verdad? Ahora, el uso, se puede utilizar fronteras, o es indistinto que utilicen fronteras, no va a variar en gran proporción sus resultados, y jamás les va a dar pues una kurtosis utilizando fronteras y el otro utilizando límites, que uno le salga positivo y el otro negativo, eso no va a pasar, ¿ya? Entonces, cuando tenemos valores decimales, ahí de repente es útil el uso de fronteras, porque podemos nosotros tener qué sé yo, ¿no? Un 4.8, entonces, ¿dónde lo voy a colocar? Entonces, ahí sí es útil. Ahora, este uso de las fronteras tienen que tener ustedes cuidado también, porque ese 0.5 que les doy va a depender de qué, jóvenes, de cómo sean los datos. O sea, esta parte, la estadística en realidad depende mucho del investigador, depende mucho, porque ese 0.5 es un dato que puede ser 0.05 en otro ejercicio, que puede ser 0.01 en otro ejercicio. O sea, ¿de qué depende? Depende de los datos que nosotros tenemos dentro de nuestra, o sea, los datos que tenemos dentro de nuestros intervalos, por supuesto, que construimos para nuestros límites, porque si son pequeños, entonces ese 0 punto no me va a servir. ¿Qué les quiero decir para que me entiendan? Vamos a suponer que estamos trabajando con alturas. Hemos hecho nosotros ejercicios con esta altura, pero yo, para no tener este problema, precisamente, que voy a mencionar enseguida, es que lo hice expresado en centímetros. Por eso les decía, ¿no? Tal mide 155, 160, en fin. Pero en realidad, en la vida diaria, el asunto de los, ¿cómo es que se llaman? Las estaturas, no las manejamos nosotros en centímetros, ¿verdad? Las manejamos en metros. Mide 1.65 o 1.75, qué sé yo. Entonces, difícil que nosotros estemos manejando en centímetros en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros hacemos los 8 pasos y hacemos intervalos para poder manejarnos, jóvenes, con este asunto de las estaturas, entonces seguramente nos van a salir valores muy pequeñitos en esta parte de los límites, y de repente estemos trabajando de 1.45 a 1.55, de 1.56 sería, ¿no?, a 1. Qué sé yo, 65, y así sucesivamente. Entonces, imagínense sumarle 0.5, restarle, perdón, 0.5 y sumarle 0.5 a cada una de estas fronteras. Entonces, evidentemente que ese valor de frontera que habíamos dicho que podía ser 0.5, en ese caso pues bajaría, qué sé yo, a 0.01 de repente, 0.02 de repente, o sea, y fíjense, de 0.5 a 0.01, entonces esa bajada de datos va a ser bastante significativa, precisamente porque por estos límites. Y ahora, por eso es que yo no he metido este asunto de las fronteras, precisamente por esa situación, pues porque lo veo inútil. Nosotros en general trabajamos con valores enteros, pero en el caso de que se trabaje con valores decimales, entonces ahí podrían estar utilizando los límites, la frontera, pero de nuevo tendrían que tener el criterio para poder determinar qué valor es el que van a sumar a las fronteras superiores y restar a las fronteras inferiores, ¿no? Para eso tienen que tener un conocimiento más amplio de la materia. Y bueno, estadística es bastante amplio, jóvenes, porque hay hasta maestrías completas en donde se estudia estadística por 2 años, que es lo que dura una maestría. Así que imagínense
Imagínense estudiar un semestre nada más, se ve cosas bastante básicas. Hay muchísimo más que estudiar, ¿no? Bueno, ¿se entiende esto de las fronteras, jóvenes? Jóvenes, ¿se entiende? Parece que estuviera Necesitamos la con frontera tomar 0.5 y llegar a estar en 0.5, ¿verdad? En el caso de que en algún ejercicio en la materia o en el práctico, no sé, creo que no hay, no recuerdo haber visto fronteras en el práctico, pero en el caso de que ustedes lo tengan que hacer, van a tomar ustedes como referencia ese 0.5. ¿Ya? Ahora, si tienen alguna duda, ya me preguntan, porque no me acuerdo si fue con ustedes que hay en el práctico algo de vida de mosquitos, algo así, que de repente, pero eso sí es necesario, jóvenes. Si no, ya me consultan en el WhatsApp si sí hace falta. ¿Ya? Bueno, sigamos en todo caso en lo nuestro. Ahora, este asunto del cálculo de la kurtosis, entonces lo que se debe determinar es el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Y por qué debemos determinar cuartil 1 y cuartil 3? Porque recuerden que el rango semi-intercuartil, su fórmula habíamos dicho que era cuartil 3 menos cuartil 1 dividido entre 2. ¿No? Entonces de ahí es que sale, o sea, por eso es que necesito yo determinar cuartil 1 y cuartil 3. Eso, el rango semi-intercuartil estaba en el numerador de la fórmula de kurtosis. En el denominador teníamos el percentil 90 y el percentil 10. Entonces, se han hecho los cálculos, ustedes ya saben las determinaciones de los fractiles, así que ya no nos vamos a detener en eso, jóvenes, ¿no? Y bueno, ahí están los resultados del cuartil 1, cuartil 3, se han sacado los datos para sacar la diferencia y el cociente para poder determinar el rango semi-intercuartil, que es RSI, y luego se ha determinado percentil 10, percentil 90. Se han hecho los cálculos respectivos y se tienen que fijar en todo caso el resultado que les sale, si es positivo, si es negativo o si es 0. Ahora, cuando se utiliza esta fórmula, para el caso de la curva normal se tiene K 0.263, por tanto, se tendría que afirmar, ustedes este 0.263 lo pueden aumentar en su fórmula, que es lo que yo les recomendaría, ¿no? O sea, a esta fórmula, le aumentamos el menos 0.263 para tomar como 0 de referencia. Entonces, aquí le aumentan a la fórmula menos 0.263 y toman el 0 como referencia. O sea, si es negativo, si es mayor a 0 o si es 0. Si no lo aumentan, jóvenes, en su fórmula, entonces tienen que tomar ese 0.263 en vez del 0 como referencia. Por eso yo prefiero que lo aumenten ustedes en su fórmula. No lo sé. Ahora, si ustedes, porque el 0.263 de repente es más difícil memorizarlo que el 0. Y ahora lo único que ustedes van a poder tener para su examen es un formulario. Les voy a permitir usar formulario, pero esos formularios no pueden tener los nombres de las medidas, por ejemplo, no puede estar ahí datos tabulados por un lado y datos no tabulados por el otro. No pueden haber este tipo de cuestiones de si la kurtosis es mayor a 0.263, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Tampoco con lo del coeficiente de asimetría, si es mayor a 0, menor a 0, en fin. O sea, eso no, solo y únicamente fórmulas es lo que le puedo permitir tener en el examen. Entonces yo veo algo así y bueno, ya no se permite usar el uso de ese formulario. Así que tomen sus previsiones.
Ahora, si ustedes no le aumentan y utilizan la fórmula tal cual estaba, tienen que utilizar la kurtosis de 0.263 como referencia. Si es menor a 0.263, va a ser platicúrtica. Si es mayor a 0.263, va a ser leptocúrtica. Y si es igual, va a ser mesocúrtica. Ahora, si ustedes le aumentan este valor a la fórmula, o sea, le restan menos 0.263 a la fórmula general, a lo que le salga, entonces al resultado final, a este 0.268, digamos que le restamos, ¿qué nos va a salir? ¿Qué nos va el resultado que nos salga? Ya nosotros tomamos el 0 como referencia. Si sale positivo, si sale negativo o si sale 0. Si sale positivo, si sale negativo o si sale 0. Y en la interpretación solo anotan si es leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica. Leptocúrtica o apuntada, en todo caso, mesocúrtica o normal, y platicúrtica o achatada. O sea, eso estarían anotando ustedes como interpretación. No es necesario que pongan el resultado. Fíjense que la unidad 3 y la unidad 4, jóvenes, ya no son unidades que se publican en forma general a gente que no sabe de la materia de estadística. O sea, la parte que se publica, se habrán dado cuenta ustedes, que la parte que se publica es de la unidad 1 y 2, ¿no? En donde decimos cuál es el promedio, cuáles son las edades, qué porciones de gente ha dicho esto o aquello, en fin. Ese tipo de cuestiones es la que nosotros publicamos. Pero ahora no van a leer ustedes, por lo menos no en revistas que no sean especializadas del área. Otra cosa es pues que, qué sé yo, ¿no? Cuando uno hace un doctorado, uno tiene que hacer 6 publicaciones. Aparte de la tesis, tiene que tener 6 papers que se llaman publicados en revistas especializadas para poder titularse. Entonces, evidentemente no vamos a comparar, jóvenes, revistas que van direccionadas, qué sé yo, pues, ¿no? Que van direccionadas a áreas específicas, al área de tecnología, al área de económicas, al área de medicina, qué sé yo, donde esas revistas va a ir a gente, a una población que sabe ya de la materia y que no va a tener ningún problema en que nosotros le digamos, bueno, esta es una distribución platicúrtica o achatada. Entonces, lo va a entender perfectamente, ¿no? Completamente diferente a que lo publiquemos en el periódico, digamos que se ha hecho una encuesta hablando sobre la inseguridad y que nos ha salido una distribución leptocúrtica. Imagínense, o sea, la gente en general no va a entender de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, unidad 3 y 4 en general no se publica. Esta parte de regresión lineal, por si acaso, el software que vamos a hacer la próxima semana, y que solamente lo vamos a hacer por conocimiento, para que ustedes aprendan así, a grosso modo, la utilización del software, vamos a utilizar el SPSS, jóvenes, la versión más nueva que puedan conseguir. Y esto, bueno, básicamente la utilización del software yo no se la voy a evaluar. Así que esta parte de que les enseñe a utilizar el software va a ser más para quien quiera, porque en la vida profesional no se imaginan la gran cantidad de cosas que se hacen, gracias a la regresión, gracias al uso del SPSS. Y dentro de eso está precisamente lo que es regresión. Ahora, esta parte de regresión lineal es de las más sencillas, jóvenes. Bueno, básicamente vamos a empezar un poquito hablando de lo que es la regresión lineal. Aquí lo que hacemos es un análisis. Vamos a ver si existe relación o no entre variables. Ahora, el gran problema es que nosotros solo utilizamos en esta parte de regresión lineal
la relación entre dos variables, entre una dependiente y otra independiente, ¿no? Siempre va a haber una independiente y otra dependiente cuando estemos nosotros hablando de una regresión lineal. Entonces, básicamente, la regresión lineal lo que va a hacer es, nos permite calcular el valor de los parámetros, definiendo qué recta se ajusta mejor a la nube de puntos, una nube de puntos que tienen nuestros datos históricos de la empresa. Enseguida vamos a aclarar eso. Las técnicas de regresión permiten hacer predicciones. Esta es la gran utilidad de la regresión lineal, poder proyectar, poder hacer predicciones sobre los valores de cierta variable dependiente a partir de la otra independiente entre las que intuimos que existe una relación. A ver, para empezar, ¿no? ¿Qué quiere decir que intuimos que puede haber cierta relación? Básicamente, por ejemplo, decisiones que se tienen que tomar en qué sé yo, en una empresa productiva cualquiera. Vamos a suponer que tenemos que decidir cuántas unidades de producto vamos a lanzar al mercado en, qué sé yo, en la próxima tanda de producción. Ahora, ¿cómo definimos eso? ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo sabemos cuántas unidades? O, por ejemplo, a ver, vamos a dar uno más claro. En ciertas temporadas del año hay productos y servicios que tienen mayor demanda que en el resto de la temporada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En San Juan, que acaba de pasar, entonces hay una gran venta de salchichas, de panchitos, de salsas, en fin, ¿no? Por la costumbre que se tiene aquí en nuestro medio para San Juan, inclusive carne, ¿no? En fin. Ahora, vamos a suponer entonces que Cris necesita saber cuántas va a lanzar al mercado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Porque al final y al cabo, si va a lanzar al mercado con algún empaque que tenga que ver con San Juan, jóvenes, no puede hacer y lanzar mucho al mercado porque no podemos estar vendiendo pues en agosto que todavía diga Pack San Juan, ¿verdad? Y bueno, sabemos que eso no es bueno, y también sabemos que si producimos por debajo de la demanda, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a perder también, porque vamos a perder lo que se llama el costo de oportunidad, que es la pérdida monetaria que nosotros tenemos cuando viene gente, por ejemplo, a preguntar si nosotros podemos venderle algo y nosotros no tenemos el producto. Entonces ahí estamos perdiendo la utilidad que hubiésemos ganado al momento de vender ese producto, ¿no? Entonces, ni por encima ni por abajo, hay que proyectar. Entonces, precisamente esa es la gran utilidad que tiene esta parte de regresión lineal. Ahora, hay evidentemente que en la vida real pocas veces depende solamente una variable de la independiente, ¿no? Porque aquí verán ustedes que dice que tenemos una variable dependiente y una independiente. Ahora, de repente serán pocas veces las que va a pasar esa situación. En general depende de más de una variable. Y ahí es que cuando ustedes ya hagan posgrados, jóvenes, en distintos posgrados, se ven la utilización de los software para poder hacer los análisis multivariantes, que son bien interesantes, porque básicamente se analiza una variable, pero en función a muchas variables, no a una. Por ejemplo, un claro ejemplo, jóvenes, de que depende los años que van pasando y la población. Evidentemente que uno intuye, y ahí es que dice, entre las que intuimos que puede existir que existe una relación. Ahora, están las gestiones y están aquí poblaciones que corresponden a cada una de las gestiones. Entonces uno puede intuir que mientras van pasando los años, pues la población va aumentando, ¿verdad? Aquí este es un claro ejemplo de que hay algunos casos en que puede ser útil lo que es la regresión lineal. Ahora, habrá otros en que no tanto. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, cuando ustedes se van a comprar un celular, ¿qué variables toman en cuenta, joven? A ver si dejan que mi garganta descanse y ustedes participen. ¿Qué toman en cuenta? La duración de la batería. El RAM. El costo. La mano. El costo. Bueno, creo que uno empieza por el costo. Tal vez ustedes tengan, ya van a ver cuando tengan hijos.
Yo cuando he ido a comprar un celular, lo primero, bueno, ¿cuánto dinero tengo? Esto, bueno, el celular no puede pasarse de este precio, ¿no? Para empezar. A partir de ahí tiene que tener, y esa es una variable, lo que es el precio, ¿no? ¿Qué más, jóvenes? Decía la duración de la batería, esa es otra variable. Van dos. ¿Qué más, jóvenes? Memoria RAM. El La RAM memoria, procesador. ya la memoria es otra variable, fíjense. Las Tu características que procesador. tenga la memoria interna y la capacidad y duración de batería, dicen ahí en el chat, ¿no? Otra, fíjense, memoria interna es una variable. Capacidad de batería es otra variable. Duración de la batería es otra variable. Precio es otra variable. Y no me van a decir que hasta, este celular es muy bonito, miren, un iPhone rosa. Ah, ¿no se fijan en el color tampoco? Fíjense que hasta esas tonteras del color, ¿verdad? Hasta la moda influye mucho. En su momento era la moda y el boom eran, qué sé yo, otros tipos de teléfonos. Ahora son, no recuerdo cómo se llamaban los que estaban muy de moda hace unos 15 años atrás. En fin, pero en fin, ¿qué quiero decir? Fíjense cuántas variables hemos ido mencionando. Precio, ¿qué más decían? Capacidad de batería, la cámara. BlackBerry, precisamente ese era. Ahí alguien mencionó, Saldías, exactamente. Los BlackBerry eran los boom hace unos 15 años. No habían los famosos iPhone, o por lo menos no les daban la importancia que tiene ahora en el mercado. Bueno, la memoria interna es otra variable, la duración de la batería es otra variable, en fin, fíjense cuántas hemos mencionado, y si seguimos mencionando, por supuesto que van a ir saliendo más variables. Entonces, para eso tendríamos nosotros que hacer un análisis multivariante. De repente no nos va a servir, porque fíjense que la lineal es solamente con una variable independiente y una variable dependiente. Sabemos, creo que a estas alturas, jóvenes, ustedes ya han pasado por cálculo, han pasado por álgebra, o sea, hablar de cuál es variable independiente y cuál es dependiente, creo que ya sería insultarlos a ustedes, ¿verdad? La variable dependiente va a estar siempre en función a la variable independiente. ¿Estamos de acuerdo? Así que si ustedes leen, términos en sus prácticos como tal cosa está en función a tal otra, entonces ya sabemos que, Y va a estar en función a tal cosa, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí, gestión, ¿cuál será la variable independiente y cuál será la variable independiente entre gestión y población, jóvenes? La dependiente sería la población, la independiente sería la gestión. Exactamente. La gestión es la variable independiente. ¿Qué podemos hacer nosotros por cambiar eso? ¿Verdad? Absolutamente nada. Tiene total independencia. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es lo primero que ustedes tienen que aprender a reconocer en un ejercicio de esta naturaleza de regresión. Determinar o reconocer, mejor dicho, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Vamos a utilizar la función general de la recta donde y es igual a más b de x. Ahora sabemos que aquí está la variable independiente, obviamente, la variable dependiente, y los coeficientes a y b, que son los que nosotros tenemos que determinar. Una gran diferencia entre regresión lineal y las 4 primeras unidades que hemos visto, jóvenes, algo que es muy importante. Ustedes han visto hasta la unidad 4, que básicamente todo ha ido encadenado, ¿verdad? En primer lugar. Y en segundo lugar, que todo funciona en base a una muestra, ¿verdad? Hemos determinado una población, hemos sacado un subconjunto de esa población, que es la muestra, y todo lo que se ha ido calculando, o sea, las medias, para empezar la tabla, las medias, todos los fractiles, o sea, todo en base a esa muestra. Y esa muestra es como si se hubiera encuestado a toda la población, o sea, es representativa para la población. Ahora, en regresión lineal no existe esa representatividad, por si acaso. ¿Qué quiero decir? Que cuando ustedes, o sea, para empezar, ustedes tienen que tener los datos de la empresa o en este caso, del departamento, no sé, bueno, no parece departamento porque fuesen más altos los valores, qué sé yo, del pueblo, de donde se esté trabajando,
En el caso de que sea una empresa, tiene que ser de su empresa. Los datos de su empresa lo van a utilizar para proyectar. No pueden utilizar, o sea, aquí no existe lo de representatividad. La empresa tanto que es mi competencia hizo proyecciones y esas entonces las vamos a utilizar. Eso no se puede hacer en esta parte. O sea, cada empresa tiene que tener sus propios datos, sus propios datos para poder realizar las proyecciones respectivas. Ahora, evidentemente, ustedes dirán, ¿y qué pasa si es una empresa nueva? Entonces, una empresa que está entrando al mercado, entonces, ¿qué puede hacer? Ahí hay que hacer un estudio estadístico para ver el nivel de aceptación que va a tener, para empezar, si va a tener aceptación o no. Bueno, para abrir una empresa se hace un estudio de si va a tener aceptación o no, por lo menos las formalmente establecidas y las grandes hacen ese tipo de cosas. Y luego el nivel de aceptación, ¿no? Entonces ahí se proyecta por distintos métodos qué porción del mercado tendríamos y evidentemente en cuánto está el mercado total para poder proyectar la cantidad que se va a lanzar al mercado. Entonces es un trabajo mucho más amplio, ¿no? Cuando no se conoce. Porque fíjense que aquí lo único que se ha hecho es recoger datos de las gestiones. Y entonces lo que se va a hacer es proyectar, qué sé yo, ¿no? Para el 2020, cuánto sería la población que se espera, cuánto es lo estimado, lo esperado que se va a tener para la gestión 2020. Todas las estadísticas son estimaciones, jóvenes. Todos los datos tienen margen de error. Entonces, eso tómenlo en cuenta. Fíjense ustedes, por ejemplo, el clima que se da. Ustedes entrarán a páginas y uno puede ver el clima para nuestra ciudad hasta dentro de 15 días. Ahora, evidentemente que mientras más alejado esté la fecha, más margen de error tiene, más amplio. Porque dicen que con total certeza se sabe, con total 100% de seguridad, son 30 minutos. Imagínense, sabemos de aquí a 30 minutos la total certeza y ahí empieza ya el margen de error que nosotros podemos ver, o sea, las estimaciones del clima, cómo van a estar hasta de 30 días. Ahora, si volvemos nosotros a nuestro ejercicio, este gráfico es el gráfico que pertenece a lo que es regresión lineal, ¿no? Es el que se tiene que trabajar cuando se está trabajando, en el caso de que se les pida, ¿no? En el caso de que se les pida, que muchas veces no se solicita. Pero ¿cómo se hace? En primer lugar, nosotros aquí tenemos gestiones. Fíjense que aquí bien podrían estar, aquí tendrían que estar básicamente las gestiones, que bien podemos ponerle números, como está ahí, o sea, 2009 puede ser 1, 2010 2, así, o directamente todos los años, como sientan, qué sé yo, como se sientan cómodos, mes indistinto, si ponen ahí las unidades, pero evidentemente que si ponen 1, 2, 3, aquí tendrán que poner, ¿no? 1, 2, 3, en fin, numerar. En el caso de que falte una gestión, ustedes se saltarían el número también, qué sé yo. Si tenemos del 2010 al 2012 y no tenemos el dato 2011, pues no, o sea, dejan el espacio. No es que lo van a poner continuo, ¿no? Y bueno, y la población que está expresada, que se puede expresar en distintos valores. Aquí lo más lógico sería que se exprese en miles, ¿no? Si ustedes quisieran graficar esto. Ahora, básicamente, entonces, solamente es ubicar los puntos de intersección. Si, para la gestión 2009 había, qué sé yo, ¿no? 9.325 y tienen que encontrar los puntos. Ahora, cada uno de estos puntitos celestes tendría que ser el punto de intersección de cada uno de estos. O sea, cuánto en X, cuánto en Y ubican el punto de intersección. Y así, si tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 datos, tendrían que haber aquí 11 puntos. Evidentemente que este gráfico no representa esto, por si acaso, pero tendrían que haber 11 puntos. Ustedes no esperen, jóvenes, hacer una recta y que los puntos les salgan sobre la recta. Eso no va a pasar. O sea, van a ser puntos que van a estar así dispersos, ¿no? Que van a estar dispersos, pero que mientras mejor sea la relación, que eso es lo que vamos a estudiar con la relación lineal, si existe o no relación entre dos variables. Mientras mejor sea la relación entre las variables, va a ser más pegadito los puntos, formando una recta.
Y mientras menos relación exista, pues van a estar más dispersos los puntos. ¿Qué quiero decir? Aquí evidentemente creo que se entiende, ¿no? Que se intuye que puede tener relación. Ahora, si hablamos de productos, vamos a suponer, vamos a dar ejemplos de productos, pero evidentemente dijimos que dependen de más variables. Pero, por ejemplo, el café, jóvenes, ¿no? Asumimos que en tiempo de invierno se consume más café que en verano, ¿no? Entonces, a mayor temperatura, menor consumo de café. Bueno, eso estaría intuyendo, ¿no? A menor temperatura, mayor consumo de café. Podemos decir lo propio con los, qué sé yo, con los jarabes para la tos, por ejemplo. Asumimos que a menor temperatura, entonces habrá más demanda de los jarabes para la tos y viceversa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuándo va a existir relación entre las variables? Uno, puede ser que exista relación cuando si una variable sube, va a hacer que la otra suba también. Si una variable baja, va a hacer que la otra baje también. Dos situaciones. Tercera, si una sube, que haga que la otra baje. Entonces puede ser directa y puede ser inversa la relación y la dependencia de estas variables. Puede ser que una suba, la otra suba, la una baje, la otra baje, la una suba y esta que baje. O sea, puede ser también este asunto de relación inversa o viceversa, que una baje, que si una baja, la otra suba. Entonces, por ejemplo, esta intuición de la que estábamos hablando del consumo del jarabe para la tos, si baja, fíjense, una variable va a hacer que suba la otra. Si baja la temperatura, entonces sube la demanda del jarabe para la tos. Entonces, existiría también relación. El asunto es que esta variable independiente haga que la otra dependiente haga algo, o sea, o sube o baja. Puede pasar cualquiera de las situaciones, pero pasa. Entonces puede ser directa o puede ser inversa, ¿ya? Eso tiene que estar clarito. Ahora, mientras mejor sea la relación, entonces más cerquita van a estar los puntos entre sí. ¿Ya? Ahora, de ahí salen esos puntitos celestes, ¿no? De los puntos de intersección entre la variable dependiente e independiente. Ahora, ¿de dónde sale esta línea interlineal? Ahora, esa línea nosotros tenemos que determinar a través de fórmulas el coeficiente A y el coeficiente B. ¿Cuánto vale para este conjunto de datos? ¿Cuál sería la ecuación que la representa? Entonces, con este conjunto de datos se debe determinar cuánto es el valor del coeficiente A y cuánto es el valor del coeficiente B. Y entonces esta ecuación es la que ustedes la grafican. Y evidentemente al ser una ecuación lineal, jóvenes, les va a salir la línea. Entonces esa línea negra lo que es la ecuación graficada que ustedes van a determinar con las fórmulas. Y los puntitos celestes van a ser los puntos de intersección entre las variables dependientes e independientes. ¿Ya? Eso tiene que quedarles entonces claro porque ambas cosas hay que graficar. Tanto los puntos de intersección entre X y Y como la ecuación general cuando ya hayamos determinado los valores de los coeficientes. ¿Qué tenemos que hacer para determinar los valores de los coeficientes? ¿Qué necesitamos? Estos datos son los que teníamos entonces nosotros en la diapositiva anterior. Tenemos que determinar, jóvenes, vamos a necesitar para nuestra fórmula x al cuadrado, que evidentemente es cada uno de estos valores al cuadrado, ¿no? Cada uno de los valores de x se elevarán al cuadrado. Y al cuadrado, lo propio, cada uno de los valores de y, jóvenes, elevados al cuadrado, y x por y. Entonces, multiplicar la variable x por la variable y así se han obtenido cada uno de los valores de esta tabla. Una vez se han obtenido entonces x cuadrado y x por y, necesitamos las sumatorias de toda la columna, tanto de la variable x, de la variable y, como de x cuadrado y x por y. En fin, una vez tenemos todas esas sumatorias, las sumatorias son las que nosotros vamos a utilizar para nuestra fórmula. Ahí está nuestra ecuación. Esta es la fórmula del coeficiente A. Entonces, reemplazando en esta fórmula, jóvenes, es que vamos a determinar el valor aquí, del coeficiente A de nuestra fórmula general.
Entonces, ¿qué dice nuestra fórmula del coeficiente A? Dice que necesitamos la sumatoria de Y, que sería de esta columna de Y, la sumatoria, 124.348 sería en este ejercicio. Dice que tenemos que multiplicar eso por la sumatoria de X cuadrado. La sumatoria de X cuadrado es 44.618.266. A ese resultado le vamos a restar la sumatoria de X, entonces los 22.144, y vamos a multiplicar eso por X por Y, la sumatoria, entonces los 250.484.170. Eso está en el numerador. Ahora, el denominador, N, esta N, jóvenes, es la cantidad de variables con las cuales vamos a trabajar. Y por si acaso es la cantidad de variables pares, o sea, ¿cuántos pares de variables, en otras palabras? Porque como es una relación de variables, yo no puedo trabajar con una sola. Yo tengo que tener necesariamente X y Y. Entonces, ¿son cuántos pares? Aquí tengo un par, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, en este ejercicio tengo que reemplazar esa N por 11. Dice que eso multiplica a la sumatoria de X cuadrado, tendrás que multiplicar a los 44.618, 618.266, y se le va a restar. Fíjense aquí, yo tengo un X cuadrado que está en el numerador sin paréntesis, y abajo con paréntesis. Y es bien sencillo, pues, ¿no, jóvenes? La sumatoria de X, que está entre paréntesis, que serían los 22.154, tengo que elevar al cuadrado. Entonces, evidentemente que este resultado X cuadrado, o aquí nomás en nuestro denominador, ¿no? Este X cuadrado de acá con este otro de acá no son los mismos valores, son valores distintos, ya que sin paréntesis es la sumatoria de X al cuadrado, y con paréntesis es cuánto salió el resultado de X, que en este caso son los 22.154, y ese valor se eleva al cuadrado. Se han hecho aquí se ha reemplazado y se ha encontrado el resultado, entonces tenemos cuánto vale el coeficiente A. Ahí está el resultado del coeficiente A. Tenemos la fórmula del coeficiente B. Fíjense, para empezar, el denominador es el mismo en el coeficiente B. Sabemos cuánto es, o sea, que sabemos que esto directamente lo podemos copiar en el denominador del coeficiente B. Reemplazamos valores en el numerador, tenemos N, que sabemos que son 11, la cantidad de variables, la cantidad de pares de variables que tenemos, sumatoria de X por Y, ahí tenemos el resultado, y reemplazamos en todo caso los valores. Se hacen los cálculos respectivos, jóvenes, y sale que el coeficiente B tiene como resultado 429.981, 82 en todo caso, estamos trabajando con 3 decimales. Bueno, tenemos ahora el valor del coeficiente A y el valor del coeficiente B, que era lo que necesitábamos para poder encontrar los valores aquí de los coeficientes. Reemplazamos entonces los valores que hemos encontrado gracias a la fórmula, y tenemos la ecuación que representa entonces estos datos de este ejercicio en particular, ¿no? Entonces, porque esta proyección de población nos sirve únicamente para esta población, no sirve para otro departamento, aunque tenga poblaciones similares. Ahora, una vez hemos encontrado, fíjense, bueno, una vez hemos encontrado la ecuación general, vamos a parar ahí por un momento. Sabemos que esta es la ecuación que representa este conjunto de datos. Nosotros ya podríamos hacer proyecciones con esta ecuación, porque sabemos que Y, ¿qué representa? La población. Sabemos X, ¿qué representa? Las gestiones. Entonces, simple y sencillamente tendríamos que cambiar aquí, en vez de colocar, si queremos, qué sé yo, de las 3 próximas gestiones, le cambiamos esta X por 2020, hacemos los cálculos y ese resultado sería la proyección. Le cambiamos por 2021 y ese resultado sería la proyección del 2021, y así podríamos proyectar, pues, hay varios años posteriores, ¿verdad? A ver, hasta aquí, jóvenes, antes de pasar a la otra, ¿hay alguna duda? Todo claro, ingeniera. Ok. Buenos días, ingeniera, disculpe que la moleste. Estas las explicaciones y todo esto era el último resumen que hicimos, ¿no? Es lo que subimos, ¿no? Esto está en regresión, el video de regresión.
que ya lo han visto, ¿no? Ahí, Ya hace rato ya lo han visto, ¿no? Sí, era pedir pasar. Gracias. Ok, ahora, jóvenes, muy importante algo. Yo les pido a ustedes, porque un enunciado va a decir de repente, no, esta es la población, yo les voy a dar estas dos tablitas. Evidentemente, a veces les digo cuál es X, cuál es Y, a veces no, ustedes lo tienen que determinar. Pero el punto es que una vez ustedes tengan esta ecuación y ustedes tienen la ecuación y me proyectan, va a estar incompleto su ejercicio. ¿Por qué? Porque yo les decía, ya tenemos la ecuación y ya podemos proyectar, pero no debemos. ¿Por qué? Porque básicamente estos datos matemáticos, estos datos numéricos jóvenes, nosotros podemos llenar de cualquier valor y de repente no tienen ninguna relación las variables. ¿Qué les quiero decir? Vamos a suponer que yo les pido, no sé, ¿no? Algo que evidentemente no va a tener relación. Así que me voy a ir a algún extremo. Yo aquí voy a poner la cantidad de estudiantes que hay en cada aula, bueno, en cada materia, qué sé yo, ¿no? Qué sé yo, módulo 225 en cada aula, cuántos estudiantes hay de cada aula, y voy a colocar, qué sé yo, la cantidad de árboles que hay alrededor de cada módulo, por decir. O sea, nada que ver, ¿verdad? Absolutamente nada que ver. Pero de repente me sale que sí existe, o sea, pero ustedes van a tener valores numéricos en X, van a tener valores numéricos en Y, hacen los cálculos respectivos, van a tener y me van a decir, si hay tantos estudiantes en tal aula, entonces va a haber tantos árboles en tal módulo. O sea, absolutamente nada que ver. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que ustedes antes de proyectar no pueden proyectar sin ver si existe o no existe proyección en la relación entre las variables. Y eso es lo que hace el coeficiente de correlación. Esto es lo que hay que determinar antes de proyectar. A ustedes aquí les va a decir este coeficiente. Este les va a decir ¿se puede proyectar o no se puede proyectar? Si este coeficiente de correlación depende de su resultado, enseguida vamos a ver, ustedes, si les sale que no se puede proyectar y lo hacen, entonces el ejercicio va a estar totalmente mal. Aunque hayan hecho coeficiente A y B bien y han proyectado un ejercicio que no se podía, va a estar incorrecto, jóvenes. Así que ojo con esto. Entonces el coeficiente de correlación lineal nos va a permitir determinar si existe relación entre las dos variables. Una vez que se concluya que sí existe la relación, la regresión nos permite definir la recta que mejor se ajusta a los puntos. Era el gráfico que estábamos nosotros viendo al inicio. Mide el grado de intensidad de esta posible relación entre las variables. La correlación trata del grado o fuerza de interconexión o asociación entre las variables. Va a haber variables, jóvenes, que están íntimamente ligados y va a haber otras que no tanto. De repente va a haber otras variables que sí tienen relación, pero no van a estar tan relacionadas. Yo creo que lo que sí nos saldría buena relación, ¿no? Si lo estudiáramos, por ejemplo, si nosotros sacamos el PPS de cada uno de ustedes, ¿verdad? Podríamos sacar, ¿no? Algunos de su histórico, aquí mirando, aquí espiándolos a ustedes en el perfil. Entonces yo podría sacar su PPS, qué sé yo, poner ahí como una columna y otra con la cantidad de horas, eso evidentemente tendría que preguntarles, ¿no? La cantidad de horas que le dedican a lo netamente académico, sea para leer libros, sea para hacer prácticos, sea hay gente que realmente son muy buenos estudiantes y que hacen cosas que no se les pide, pero que lo hacen porque quieren aprender más, en fin, seguramente nos va a salir una relación bastante alta, ¿no? Entonces, va a haber otros estudios de repente que no tanto. Ahora, otra, qué sé yo, fíjense ustedes, les decía yo que necesariamente tengan cuidado con esto de las proyecciones, porque va a haber grupos en que sale de repente buena relación y va a haber otros grupos que sale que no existe relación. Supongamos que nosotros, a ver, vamos a poner algún ejemplo que se ve que es común en esto de correlación lineal, jóvenes, entre pesos y estatura. Entonces nosotros podemos definir o intuir
que a mayor altura, mayor peso, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? A menor altura, menor peso. Entonces, tendríamos que decir, bueno, debería de ser así, ¿no? Mientras más altos, más pesados, y mientras más bajos, más livianos. Pero ahora, ¿qué pasa si hacemos esa correlación y nos vamos a estudiar la relación entre esas variables, pero nos vamos a estudiar a promociones glorias, jóvenes, con las Mises? O sea, evidente, y estudiamos esa relación con el grupo de nuestra materia, con ustedes, por ejemplo, que la mayoría son varones, ¿no? Y nos vamos y hacemos lo propio con otro grupo, en donde, qué sé yo, ¿qué carreras tiene más mujeres? Ambiental, industrial también, ¿no? ¿Me Química. parece? Química, tiene razón, química. Entonces, fíjense que las relaciones, el mismo estudio, y seguramente va a salir una relación diferente. Entonces, ojo, muy importante eso. ¿Ya? Bueno. Les decía, cuando existen estos puntitos celestes, ya les dije, eran los puntos de intersección entre la variable X y Y, ¿no? Cuando existe relación, salen los puntos más o menos de esta forma, van a salir pegaditos, pegados evidentemente a la ecuación de la recta, y esa ecuación es el gráfico de la ecuación que se ha determinado, ¿no? La que hemos determinado nosotros. Y cuando no existe relación, esos puntos van a salir completamente dispersos. Entonces quiere decir que no podemos proyectar cuando no existe relación entre las variables. Necesariamente, jóvenes, este coeficiente de correlación tiene que salir entre -1 y 1, necesariamente. Nos sale un valor más bajo de -1 o más alto de 1, está mal, hemos hecho mal los cálculos. Mientras más pegados a los 1 sean, más buena va a ser la relación existente entre las variables. Ya sea mientras más pegado al -1 o mientras más pegado al 1, va a ser más alta la relación. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia entre que me salga negativo y me salga positivo? Si me sale positivo, la relación es que existe una relación directa. Si sale negativo, más cercano al -1, es que la relación es inversa. Entonces aquí, en este caso, que me salga una correlación lineal cercana a este 1 positivo, quiere decir que si sube la una sube la otra, o viceversa, o si baja la una, baja la otra. En este otro, pegados a los -1, quiere decir que la relación va a ser inversa, ¿no? Si sube una, va a bajar la otra, o si baja una, sube la otra. Pero existe relación en ambos casos. Solo que en esta es directa y en esta es inversa. La fórmula para determinar el coeficiente de correlación, ahí lo tienen, jóvenes, ¿no? Una fórmula bastante larguita también, ya sabemos cuáles son los valores de n, en fin, ya sabemos para reemplazar. Algo que es importante, les decía yo, mientras más pegadito a los unos, sea negativo o positivo, mejor va a ser la relación. En el caso de que salgan entre -0.8 y -1 o 0.8 y 1, entonces la relación va a ser muy buena, excelente. Si sale entre 0.4 y 0.8, o entre -0.8 a -0.4 jóvenes, la relación es débil. Y si sale entre -0.39 a 0.39, no existe relación alguna. O sea, nada que ver una variable con la otra. Entonces, esto es lo que ustedes se tendrían que aprender, ¿no? Cuando existe relación. ¿Cuándo van a hacer ustedes proyecciones, jóvenes? Van a hacer cuando les salga excelente o débil. ¿Ya? Quiere decir que si les sale excelente es hasta -0.8, débil hasta -0.4. Excelente es aquí entre 0.8 y 1, y débil va a ser entre 0.4 y 0.8. Así que si les sale débil o excelente, proyectan, me están escuchando, ¿verdad? Y si les sale ya entre -0.39 y 0.39, en realidad entre -0.4, ya tómenlo ese -0.4 a 0.4,
Entonces, si está en este punto, ustedes no proyectan, pero no pueden dejar de proyectar nada más. Tendrían que anotar, jóvenes, que no se puede proyectar por tal situación. ¿Y cuál es la situación? Que no existe relación entre tal y tal variable, ¿no? Entonces, tienen que anotar eso. No pueden nada más dejar de proyectar y listo. Tienen que decir por qué no se puede. Bueno, tenemos ahora aquí, ya hemos reemplazado la fórmula con los datos de nuestra tabla. Hemos reemplazado y nos ha salido el coeficiente de correlación 0.986. De ya, o sea, el 0.9, fíjense, esto ya es una relación excelente, o sea, nos ha salido muy buena relación. Está pegadito al 1 y es una relación directa. ¿Qué quiere decir? Que mientras van pasando los años, va a aumentar la población de tal lugar. Evidentemente ya yo les voy a dar más información para los ejercicios y en los ejercicios ustedes ya tienen en los prácticos mayor información de esto, ¿no? Tienen que anotar, entonces ya, fíjense que cuando encuentran ustedes la ecuación, no es necesario que coloquen alguna interpretación en la ecuación, pero sí en el coeficiente de correlación. Aquí se fijan entonces si existe buena, regular o mala. Si les sale como en este caso buena, entonces tienen que colocar que existe muy buena relación entre las variables, lo que quiere decir que al aumentar, al ir pasando los años, va a aumentar la población. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Hasta aquí? Ingeniero. Ok. Si ¿Qué fuera pasaría negativo, si no hubiese salido? Si hubiese salido negativo, o sea, si sale negativo, o sea, vamos a suponer que aquí nos ha salido negativo. Papel aguanta todo, ¿no? Podemos suponer cualquier cosa. Aquí nos salió negativo, ¿qué tendríamos que decir? Que existe muy buena relación entre las variables, por lo que al ir pasando los años disminuirá la población, no sé, de tal lugar, pues, ¿no? Como no sabemos de dónde es. Porque la diferencia, recuerden, que es nada más, si le saliese negativo menos 0.9, existe muy buena relación también, solo que va a ser inversa. Entonces, si sube una, baja otra, o si baja una, sube otra. O sea, esa es la única diferencia, pero ambos casos son buena relación, excelente relación en realidad, porque es bastante pegado al 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí. Dice que no preguntan si saben todo o si no entendieron nada. Asumimos que como ya han visto el video, entonces ya lo saben todo, ¿no? Bueno, una vez sabemos, jóvenes, que nos ha salido buena relación, entonces recién podemos decir que vamos a proyectar. ¿Ya? Recién podemos decir que vamos a proyectar. Ahora, pero antes de proyectar, este coeficiente de determinación, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar el porcentaje. Nosotros habíamos dicho en el anterior coeficiente, en el coeficiente de correlación, en este, que lo que me da, o sea, nosotros sabemos aquí que existe dependencia y una altísima dependencia de lo que es población en función a lo que es el paso de los años, ¿no? Pero lo que me va a dar entonces el coeficiente de determinación es el porcentaje de esa dependencia. Ahora, evidentemente que que en porcentaje no me puede dar un valor negativo. Aquí necesariamente el valor del coeficiente de determinación me tiene que dar entre 0 y 1. Y eso es porque únicamente lo que tienen que hacer para poder determinar el coeficiente de determinación es elevar r al cuadrado. Esa elevación de r al cuadrado, entonces, es lo que va a ser que si me diese un resultado negativo, donde existe muy buena relación, evidentemente al elevarlo al cuadrado se va a hacer positivo. No hay forma de que un porcentaje me salga negativo. No existen porcentajes negativos, jóvenes. Eso solamente en el ámbito de económica, ¿no? En el ámbito de económica se habla de un menos 2.3% de crecimiento económico. Pero o sea, son cuestiones completamente diferentes, ¿no? En el ámbito económico hablan de creció un 200%, y eso para nosotros, o sea, no tiene sentido. ¿Cómo 200%? O sea, no, pero tiene otra cuestión, es otro tratamiento. En el área de matemáticas no existe esa situación. Eso es en el ámbito económico.
Bueno, nos va a salir en porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar el porcentaje de dependencia. Esto se lo tienen que aprender porque hay que interpretar también el coeficiente de determinación. También se puede entender este coeficiente de determinación como el porcentaje de varianza explicada por la recta de regresión y su valor siempre estará entre 0 y 1. Un ratingo, por favor, Juanes. ¿No? Entonces, les decía, este coeficiente de determinación se puede entender también como el porcentaje de varianza explicada por la recta de regresión. Y su valor siempre va a estar entre 0 y 1 y siempre igual al cuadrado del coeficiente de correlación. Entonces, nosotros tenemos que tomar cuánto hemos sacado, eso no está aquí, a ver, pero en otras palabras, cuánto fue nuestro coeficiente de determinación para interpretar los jóvenes. A ver, calculen, por favor, 0.9865 al cuadrado, jóvenes, ¿cuánto les da eso? Para que lo interpretemos. $0,973. 973. Sí. Entonces, estamos hablando de un 97.3%. Entonces, ustedes tendrían que estar interpretando que existe un 97.3% de dependencia de la cantidad de población al paso de los años, al transcurrir de los años. ¿Se entiende? Es el porcentaje de dependencia de esta variable Y, que va a cambiar en cada ejercicio, en qué porcentaje depende de esta otra variable. Entonces, 97, imagínense, pues, ¿no? Altísima es la dependencia. Bueno, pero como es ejercicio, tenía que salirnos una buena correlación. Una vez ya sabemos, fíjense que hemos hecho hasta aquí. Hemos determinado coeficiente A, coeficiente B, el coeficiente R, coeficiente de correlación, y R al cuadrado, el coeficiente de determinación. Entonces ya sabemos que se puede proyectar. Recién proyectamos, aunque ya hubiéramos podido proyectar antes, pero no estábamos seguros si se podía hacer o no. ¿Qué es lo único que se ha hecho, jóvenes? Esta X, entonces, se cambia, esta vez está aquí de más, pero bueno, esta X se cambia por 2020, entonces tendrían que estar multiplicando, ¿verdad? 429.9818 por 2020 y le restan esta cantidad. Entonces, eso es lo que les va a salir la cantidad de habitantes que se proyecta para el 2020. Hacen lo mismo cambiándole 2021 y esa es la proyección para 2021, para 2022 y bueno, podríamos así proyectar para, pues para varias gestiones, ¿verdad? Ahora, algo que deben de tomar en cuenta que en la vida real, aquí nosotros hemos tomado 11 pares de variables, en la vida real dicen que tenemos que tomar unos 15 para que tenga menor margen de error nuestros datos, tener 15 datos por lo menos como datos históricos que se le llaman a estos datos, para que disminuya el margen de error, ¿no? Evidentemente que en los prácticos no se ponen tantos por 15 y hay que elevar todo al cuadrado y hacer todas las multiplicaciones, qué sé yo, más bien hay ejercicios con muchos menos, con 4, 5, 6, porque la idea es que ustedes sepan de dónde sale y lo puedan interpretar, más que todo. Evidentemente, jóvenes, que en pregrado se evalúa que ustedes sepan calcular los datos, ¿verdad? Calcular e interpretar. ¿No? Pero bueno, al final en la vida laboral lo importante es que ustedes puedan interpretar las variables. Así que para el examen les recomiendo que estudien mucho las interpretaciones. Ya les dije que valen el 50% de la ponderación de cada ejercicio. Entonces, eso tómenlo en cuenta. Eso tómenlo en cuenta, ¿no? ¿Hay preguntas? Ingeniera. Ya, vamos por
turnos. A ver, ¿quién primero? Yasmín. Y después, Jonathan. Yasmín, ¿cuál es su duda? Al momento de reemplazar X, siempre tiene que ser una gestión mayor a la que tenemos en tabla, ¿no? Por supuesto, no se olvide que estamos proyectando, entonces proyectar un año anterior no entiendo cuál sería la utilidad, ¿verdad? Porque son proyecciones, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuántos habitantes van a haber? En fin, ¿no? Ahora, eso en cuanto a este tipo de ejercicio. De repente, ¿cuándo podría usted tener ese tipo de datos que de repente usted está planteando? Vamos a suponer que los datos históricos son cantidad producida, que tengamos una columna, y la otra, la cantidad de dinero bueno, cantidad vendida, perdón, de unidad de lo que sea, versus la cantidad que se ha invertido en publicidad, ¿no? Vamos a suponer que ponemos 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, vamos a suponer. Y aquí, pues, qué sé yo, en la inversión, cualquier tipo de dato, ¿no? Entonces, yo bien podría estarle diciendo, ¿verdad? Ya, ¿y qué pasa si yo invierto 3.000? Recuerde que dijimos 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000. ¿Qué pasa si yo invierto 5.000? ¿No? Perdón, en publicidad. ¿Cuántas unidades se proyecta vender? Entonces, evidentemente se intuye que a mayor publicidad, a mayor inversión en publicidad, será mayor la demanda del producto que estemos vendiendo. Entonces, ahí sí, digamos, ¿no? Que podrían no ser necesariamente mayores, sino de datos que no tenemos y que queremos obtener. En ese caso podría darse esa situación. Pero ahora, en este tipo de gestiones específicamente, evidentemente no va a haber retrocesos, ¿no? ¿Queda entendido, Yasmín? Sí, ingeniera, disculpe una duda más. Para sacar, por ejemplo, aquí hicimos para 2020, 2021, ¿hasta cuántos son más o menos, digamos, para resolver los prácticos? ¿O hasta 3 está bien? Es lo que pide. El práctico tendría que pedirles, porque van a ver ustedes en el práctico, a veces solamente les pide, a ver, por ejemplo, ¿no? Alguna vez en un examen, yo que hice, puse algo similar a esto, gestiones y población, y le aumenté a la tablita 3 espacios vacíos, en donde le puse 2020, 21, 22, ¿no? Y bueno, proyecte para las próximas 3 gestiones. Y no o sea, evidentemente no le puse solamente qué era lo que solicitaba, proyecte para las próximas 3 gestiones, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuántas usted va a hacer? Va a hacer lo que le pida. O sea, en ese ejercicio necesariamente usted tenía que hacer todo lo que hemos hecho, pues, ¿no? Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente de correlación, coeficiente de determinación y las 3 gestiones, ¿no? Va a haber otros ejercicios en que les pida, de repente solamente pida, ¿no? Determina el coeficiente de determinación, por decirle, ¿no? Pero usted, para encontrar el coeficiente de determinación, necesariamente tiene que determinar coeficiente A, coeficiente B, o sea, llegar hasta determinación. Ahora, por eso tienen que responder. Sería bueno que ustedes vean su práctico, jóvenes, y si tienen alguna pregunta, pero no pregunta para que lo resuelvan conmigo, porque ya lo resuelven con Abdala, que para eso está. Pero que no entiendan algún enunciado o esto no se entiende, qué tenemos que hacer aquí, qué sé yo. Entonces podemos ver eso el día viernes. Entonces lean esta parte del último práctico, ¿no? Que sería el práctico 5, que se tiene que presentar también. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniera, Sí, muchas gracias. Ya, a ver, Jonathan, quería preguntar hace rato. No, está todo claro, ingeniera. Ya, ok. Yo tengo una pregunta, Inge. Dígame. ¿Cuántos datos, digamos, son necesarios tener, digamos, para poder resolverlo? Digamos, por ejemplo, aquí tenemos del 2009 hasta el 2019, dando un ejemplo, digamos, ¿no? Si yo Por quiero, eso, digamos, por eso les decía que en la vida real, jóvenes, se habla de 15 datos por lo menos, o sea, por lo menos 15 datos históricos. O sea, aquí nos estarían faltando otros 4, por decir, por supuesto que anteriores, pues, ¿no? Tendríamos que hablar del 2008, 2007, 2006, en fin.
para poder, porque obviamente, bueno, ahorita el 2020, no sé, no entraba al INE, pero en general esas páginas del INE se atrasan, Dios santo, una barbaridad. Seguramente que tenemos datos 2020 y está con P, la P de preliminar. ¿Qué significa eso? Que no se ha terminado de hacer y que ese dato puede cambiarse. Y cuando estamos a julio del 2021, ¿no? Pero bueno, en todo caso, en la vida real, ¿no? En la vida real se habla de por lo menos unos 15 datos. Ahora, en sus prácticos yo les decía, bueno, pues o sea, el asunto es que practiquen y no que se llenen ahí de cálculos con 15 datos, porque 15 datos y hacer la tablita y su práctico tiene que ser a mano, jóvenes, entonces hay ejercicios que tiene 5, que tiene 6, que tiene 7, porque básicamente lo que se quiere es el procedimiento y que aprendan a hacer ese procedimiento. Pero de nuevo, en la vida real se trabajan con por lo menos 15 datos. Ahora, si se tiene menos, por ejemplo, si su empresa está trabajando 10 años, entonces esos 10 años y ya puede proyectar. Lo que sí va a hacer, lo que sí va a tener mayor margen de error su trabajo, pero igual les va a servir para una referencia, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Gracias. ¿Queda claro? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Al inicio del tema, ingeniera, a no ser que haya escuchado mal, me pareció que usted dijo que en algunos ejercicios nosotros íbamos a determinar cuál era X y cuál era Y. En ese caso, la Y vendría saliendo de X, ¿verdad? O sea, lo que se genera en X, ese sería para poder determinarlo. En realidad, a lo que me refería, o sea, los datos ustedes van a tener 2 columnas, así como la que tienen aquí en la pantalla. Lo que no tendrían es ese X y Y, o sea, que ustedes determinen cuál es la variable X y cuál es la variable Y. Eso es lo que tendrían que determinar, porque los datos históricos yo se los tengo que dar. O sea, esa tablita, no sé si atrás, creo que no decía atrás. A ver, vamos a sacarle esto. ¿Dónde está? Pero creo que sí retrocedo un ratingo. No tengo. Ah, bueno, aquí está. Ah, no, pero está con X y Y igual. En fin, va a haber ejercicio en que yo les dé estas dos aquí. Ah, aquí, por ejemplo, así. Yo les tengo que dar datos históricos. Ya, yo se los tengo que dar. Ahora, lo que no, de repente no va a ser tal cual acá, ¿no? Ahora, ¿cuál es X y cuál es Y? Eso es lo que ustedes tienen que determinar. Gestión será X, población será Y. Entonces, algo que deben de tomar en cuenta, jóvenes, por ejemplo, ejercicios comunes que van a encontrar. Ejercicios con temperatura, la temperatura siempre es una variable independiente. Las estaturas, de repente estatura, peso, la estatura siempre es la variable independiente. ¿Qué podemos hacer para crecer? No, nada, ¿verdad? Qué sé yo, bueno, las gestiones, evidentemente pueden ser que esas gestiones digan meses y evidentemente que eso sería la variable independiente. No sé, no se me ocurre otra. Pero hay otras situaciones, a ver, déjenme buscar, por aquí tengo un práctico en donde hay ejercicio de esto y que en el texto ustedes van a ver que les dice muchas veces cuál es, aquí está. Fíjense, ¿no? Dice, aquí por ejemplo, ¿no? El gerente de una cadena de heladerías Sabori quiere estudiar el efecto de la temperatura ambiente sobre las ventas de la temporada de calor. Era lo que les decía, ¿no? En cuestiones de temperaturas, por ejemplo, siempre temperatura va a ser la variable independiente. Esta que les decía también, cuando hay este tipo de términos en función, sabemos que la variable Y está en función a la variable X. Entonces, si un ejercicio nos dice, una economista que trabaja en el rubro de automóviles desea medir la relación del precio de compra de los automóviles nuevos en función al ingreso familiar. Ahí ya les está diciendo cuál es X y cuál es Y por este término en función, ¿no?
Nosotros sabemos que evidentemente Y va a estar en función a X. Entonces, esas cositas, aquí, por ejemplo, en este ejercicio, no dice cuál es X y cuál es Y, pero se lo dice ahí implícitamente, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna otra Sí, sí. consulta? Bueno, jóvenes, si no hay más consultas, entonces quedamos ahí. El día viernes vamos a empezar con la unidad 6 de probabilidades. Ya probabilidades no entra al examen, pero vamos a seguir avanzando. Ya, nos vemos el Disculpe, día... ingeniera. ¿Sí? Las primeras diapositivas, ¿será que nos los podría mostrar? Es que me parece que no hay en las sesiones cuando habló del tema de fronteras y demás, y quería sacarle screen a la fórmula. Bueno, en realidad no son diapositivas, ¿no? Es documento en Word. A la parte de Curtosi, dice. Yo no los podría brindar este documento por WhatsApp, ingeniera. La parte de Curtosi, dicen, ¿no? Y de coeficiente de asimetría. Sí, eso, ingeniera. Ya, se lo voy a enviar. Ya, se lo voy a enviar enseguida, jóvenes, al grupo de WhatsApp. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Ok, jóvenes, nos vemos el día viernes, entonces. Hasta luego. Hola, ingeniera. Ingeniera.